Bueno, buenos días. Buenos días, Claudia, nuevamente. Bienvenidos a todos nuevamente. A los que se conectaron temprano les agradecemos muchísimo el tiempo y la paciencia para esperar a los demás. Ahí estamos recibiendo algunos correos que se está incorporando gente. Bueno, me presento. Mi nombre es Gerardo Guevara. Soy ingeniero agrónomo de la empresa Stoller Argentina y asesor técnico comercial de la Regional Cuyo, de la zona Mendoza Norte. Queríamos comentarles que desde Stoller Argentina queremos continuar acompañándolos para poder seguir produciendo juntos. Por eso es que hemos planificado una serie de capacitaciones online que están abiertas al público en general. Al final de esta capacitación ya les comentaremos cómo seguimos. Bueno, para comenzar y para todos aquellos que no conocen la empresa, quería comentarles que Stoller Argentina pertenece al grupo Stoller, que es una compañía norteamericana dedicada a la nutrición vegetal y fundada en 1970 por Jerry Stoller en Houston, Texas, Estados Unidos. Stoller desde su comienzo aporta conocimientos, productos y servicios con el objetivo de maximizar la producción de sus cultivos. Para aquel que quiera conocer más de nuestra historia, lo invitamos a que ingrese a nuestro sitio web, que es www.stoller.com.ar. Para terminar y para darle lugar a Claudia, quería comentarles que yo seré el encargado de recibir durante la charla todas las consultas que tengan para poder derivarlas a los ATC de cada zona al finalizar la capacitación. De esta manera, serán ellos los encargados de canalizar las consultas que ustedes tengan. Les pedimos que cada consulta las realicen a través de la opción preguntas y respuestas del seminario web. Ahora sí los dejo con la presentación de la ingeniera Claudia Mamaní, coordinadora técnica de la Regional Cuyo. Adelante, Claudia. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la participación. Bueno, como bien dijo Gerardo, yo soy la encargada de dar este módulo que vamos a tratar la primera etapa del cultivo de ajo. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, la idea de esta charla es hablar un poco sobre los primeros estadios del cultivo, digamos desde el inicio de la plantación hasta más o menos 6 hojas, que sería la primera parte. Sería como un primer módulo que hemos pensado para dar del cultivo, y la idea es un poco más adelante dar la otra parte del cultivo, ya que es un cultivo que dura muchos meses, entonces queremos ir como por parte para ir profundizando un poco más. Bueno, arrancando acá, este es el ciclo del ajo, este es un esquema breve como para ubicarnos en el tiempo. En este momento hay mucho ajo que ya fue plantado, otro que debe estar en proceso de eso. O sea que estamos en esta etapa. Lo que les decía, vamos a recorrer un poco esto, los claves que tenemos que tener en cuenta para que el cultivo empiece de la mejor manera, y en un siguiente módulo, un poco más adelante, vamos a tocar la otra parte. En cuanto a las componentes del rendimiento, como todos los cultivos, hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta para que el cultivo sea exitoso. A eso le llamamos componentes del rendimiento, y lo que respecta al cultivo del ajo, tenemos densidad de plantación, tamaño del diente, el porcentaje de brotación, el número de plantas por hectáreas, que dentro de este ítem tenemos el crecimiento vegetativo, el crecimiento radicular y todo lo que es tolerancia al estrés, digamos el establecimiento en sí de las plantas. También tenemos el tamaño del bulbo, el peso del bulbo, la uniformidad del bulbo y la calidad.
todo eso hacen al valor comercial que va a tener posteriormente nuestro cultivo. En el día de hoy lo que vamos a ver son las primeras partes de estas componentes del rendimiento, todo lo que tiene que ver con las primeras etapas del cultivo. Entonces vamos a tocar densidad de plantación, el tamaño del diente, el porcentaje de brotación y todos los aspectos que tienen que ver con el establecimiento exitoso del cultivo. Bueno, arrancando con la densidad de plantación. Acá en este gráfico lo que nos muestra, esta es una curva teórica de respuesta a la productividad a la densidad de plantación. Esto es lo que, como bien dice el gráfico, es una curva teórica, es cuánto sería el potencial productivo si todo fuera perfecto, si pudiéramos tener todos los recursos y el cultivo estaría en su máximo potencial. Entonces, a medida que aumenta la densidad de plantas por metro cuadrado, va a aumentar la productividad, hasta un cierto punto en el cual empieza la competencia intraespecífica, es decir, la competencia entre las plantas del mismo cultivo. Entonces esa productividad va a empezar a decaer hasta llegar a un punto en que ya es nocivo porque la competencia hace que disminuya la productividad. ¿Cuál sería el espaciamiento ideal si uno tuviera todas las condiciones y no hiciera falta poner surcos para riego, mecanizar y todo lo que implica un cultivo? Si uno tuviera todas esas condiciones ideales, uno diría que 100 plantas por metro cuadrado sería una distribución espacial ideal para el cultivo. Pero ¿qué ocurre? La distribución comercial, que es la más común, que es más o menos la que se usa hoy en día, es alrededor de 20 a 30 plantas por metro cuadrado, que es más o menos por acá. Es decir, que entre lo que actualmente se hace y lo ideal hay un diferencial teórico de productividad. Llegar a 100 plantas por metro cuadrado tienes muchas restricciones, sobre todo agronómicas, porque tenemos que, el espacio tenemos que tener surco, tenemos que mecanizar, entrar un tractor, entonces ese valor no se podría lograr. El valor que tenemos ahora está por acá muy abajo, pero sí con ciertas manejo de cultivo, con ciertas estrategias de plantación y teniendo en cuenta muchos de estos tips que vamos a dar hoy día, podríamos sí aumentar, porque sabemos que aumentando la densidad de plantación y teniendo un manejo adecuado, podemos aumentar la productividad. Bueno, y acá unos resultados de unos ensayos que un poco reflejan esto, ¿no? Este primer gráfico lo que muestra son diferentes densidades de plantación con un mismo manejo de fertilización. Entonces, ¿qué vemos? Estos son 20 plantas por metro cuadrado, estas son 30 plantas por metro cuadrado y esta barra acá son 40 plantas por metro cuadrado. Y acá está el detalle del romaneo, ¿no? Entonces lo que vemos es que a medida que aumentamos la densidad de plantación, aumentan los tamaños menores, en este caso el 3 y el 4, en detrimento de los mayores calibres. ¿Por qué? Por esto que sabemos que esto que hablábamos de la competencia intraespecífica. Si yo mantengo el mismo plan de fertilización y hoy aumento la densidad de plantación, lógicamente eso va a derivar en una diferente distribución de calibres. Y por otro lado tenemos este gráfico, que es otro ensayo, en el cual podemos ver que también en estas barras están expresadas con una densidad de 40 plantas por metro cuadrado. Entonces, en la máxima densidad de plantación con respecto a lo que vemos es un testigo en el que no se hizo ninguna fertilización, entonces sí vemos muchos calibres menores, y a medida que van aumentando la dosis de nitrógeno, lo que vemos es que esos calibres, esa gran proporción de calibres menores que se veía en el testigo sin fertilización, disminuye en favor de calibres mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que con un manejo de fertilidad, mismo cuando estamos hablando de una alta densidad de plantación, con un buen manejo de la fertilización, podemos obtener buenos calibres comerciales, y eso nos da la importancia que tiene que acá no solamente la densidad que elijamos, sino todo el paquete tecnológico que va a acompañar ese cultivo.
Vamos a otro punto importante de todo lo que es la primera etapa del cultivo, tamaño del diente semilla. Todos sabemos, y los que se dedican mucho a este cultivo, sabemos cuán importante es el diente semilla que se usa para arrancar el cultivo. Y este gráfico un poco lo refleja. Estos valores son muy específicos porque este es un clon particular, pero lo que muestra es que a medida que aumentamos el peso del diente semilla, aumenta el peso del bulbo final. Y esto es así, en la relación es bastante lineal, y por eso la importancia de arrancar con una buena semilla. Y esto también, ¿cuál es la importancia de todo esto, del diente semilla? Porque mucha parte de las primeras etapas de crecimiento van a ser usando las reservas de ese diente semilla, que es lo que vemos en este gráfico. Está acá en la línea violeta, lo que vemos es que toda esta primera parte, hasta que la planta se logra establecer, forma una masa vegetativa que va a poder alimentar a sí misma la planta, toda esa primera etapa va a ser a expensas del consumo de las reservas que tiene la semilla. Entonces, mientras tenemos un mejor tamaño de diente y una mejor calidad de diente, ese establecimiento va a ser, ese consumo va a ser óptimo para la calidad de planta que necesitamos. Entonces, el crecimiento de la hoja de brotación y de los primordios de hojas de la yema es dependiente de las sustancias aportadas por la hoja de reserva, es decir, por el diente. Y este inicio de crecimiento va a determinar el rendimiento final, absolutamente. Todo lo que hagamos en estas etapas, de formar la planta, establecerla bien y que poder lograr una masa vegetativa óptima, va a afectar el rendimiento final. Otro punto importante a tener en cuenta es el porcentaje de brotación. Y acá tenemos un índice muy importante que lo tenemos en cuenta mucho a la hora de evaluar la calidad de la semilla, que es el índice visual de superación de la dormición. Según las variedades, uno sabe que más o menos entre el 70%, un poquito más o un poquito menos, dependiendo de la variedad, tiene que estar la relación entre el tamaño de este brote y el tamaño del diente. Y con eso sabemos que es una semilla que ya superó la dormición y que está en condiciones de brotar. Si usamos un diente como este que está acá, que ya está totalmente brotado, eso seguramente va a dar va a afectar el rendimiento final y el establecimiento del cultivo. ¿Por qué? Porque este brote está creciendo a expensas de las reservas que tiene acá. Entonces, todas estas reservas que se están yendo acá sin poder anclarse en un suelo, después van a ser reservas que le va a faltar en el resto del ciclo. Y otro punto importante acá es el tema de la calidad de la semilla. Hay muchas veces, y esto es un ensayo que se hizo con un antibrotante, una vez que se aplica el antibrotante previo a la cosecha, o sea, el objetivo de esto es poder tener un ajo durante el mayor tiempo posible, que tenga buena calidad comercial. Si ese ajo que se destinó y se aplicó ese antibrotante pensando en una calidad comercial para comercializarlo como bulbo, en fresco, después se decide usarlo como semilla, podemos tener este tipo de fallas, digamos, que no brote, que brote desparejo, o que inicie una germinación y que quede ahí congelado, que no avance más de eso. ¿Y por qué? Porque la degradación del antibrotante dentro de la semilla es muy lenta, entonces, así como inhibe la brotación del bulbo para que sea comercializado, también va a inhibir que germine una vez plantado. Entonces, este tipo de casos lamentablemente se ve bastante seguido y por eso es la importancia de conocer bien la procedencia de la semilla. Bueno, y acá no lo estoy nombrando, pero lo que es también fundamental es la fecha de plantación, porque lo que necesitamos es que el ajo tenga un periodo de tiempo necesario para que pueda producir la mayor cantidad de crecimiento vegetativo, que va a ser lo que posteriormente va a alimentar el bulbo. Entonces, plantaciones tardías, dependiendo de la variedad, porque cada variedad tiene su
momento óptimo de plantación, van a hacer que ese periodo vegetativo se acorte, y eso va después afectar el rendimiento. Bueno, estos gráficos los que muestran un poco es la importancia de las hormonas y cómo es el juego de la hormona de esta semilla, que ya la tenemos con un índice de brotación óptimo para sembrarla, y que estamos preparando todo para poder iniciar la plantación. Esta semilla, estos gráficos están mostrando esto. El ácido abscísico es una hormona inhibidora del crecimiento, y una vez que llega al momento en que la dormición fue superada, que es este pico acá, disminuye su cantidad dentro de la semilla naturalmente. ¿Por qué? Porque ya está el ajo saliendo de su dormición y en condiciones de brotar. La auxina y la giberelina, que son las hormonas promotoras de crecimiento, en este caso, una vez que supera su punto de dormición, van a empezar a aumentar, porque ya se está preparando para la división celular que va a tener que hacer una vez establecido en el momento de germinación y después establecimiento del cultivo. Y por otro lado tenemos la giberelina, que en la hoja de reserva van a disminuir. ¿Por qué? Porque empiezan a removilizar todos los sacáridos y las enzimas que son necesarias para hacer uso de esta reserva que tenían las semillas. Todo esto que decíamos, el tamaño del diente grande para que tenga reserva para iniciar el cultivo, bueno, son las giberelinas libres las que van a hacer este movimiento. Por eso empiezan a disminuir su cantidad, porque empiezan a removilizar y a sacar los sacáridos de la hoja de reserva. Y por otro lado tenemos acá la aplicación exógena de diversas hormonas promotoras de crecimiento, y lo que vemos que una vez que supera la dormición, cuando ya está en condiciones de ser brotado, la respuesta va a ser muy positiva a todas las hormonas promotoras del crecimiento, porque realmente el diente está receptivo de recibir hormonas. Esto es lo que pasa naturalmente, endógenamente, porque estas hormonas son propias de la planta, pero también vemos que exógenamente responde porque la planta está necesitando en ese momento de todas estas hormonas, y está atravesando este rebalance hormonal para poder germinar. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos recién, las giberelinas las necesitamos porque estimulan la formación de enzimas que van a ser las encargadas de aprovechar las sustancias de reserva que están contenidas en el diente semilla para poder producir esta germinación. Las auxinas las necesitamos porque favorecen la formación y el crecimiento primario de la raíz y del tallo. Y las citoquininas estimulan la división celular, promoviendo la formación y el crecimiento continuo de nuevas estructuras. Estas tres hormonas funcionan en conjunto, y hay mucha bibliografía que establece las interrelaciones que se dan entre ellas. Entonces, Stimulate es un producto que justamente contiene las tres hormonas, y aplicada en un tratamiento de semilla a 150 centímetros cúbicos cada 100 litros, es un buen momento para proveer a la planta de las hormonas de crecimiento que está necesitando, que naturalmente está movilizando, y que necesita que una aplicación exógena va a responder positivamente. Esta es nuestra recomendación entonces en este momento en el tratamiento de semilla. También tenemos la recomendación foliar, porque esta combinación de las tres hormonas, haciendo 2 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo, a medio litro por hectárea, también va a responder muy bien durante las primeras etapas de crecimiento vegetativo. Entonces, no solo en el tratamiento de semillas, sino también como aplicación foliar más adelante. ¿Qué otro elemento tenemos que tener en cuenta en este momento del tratamiento de la semilla? El zinc. ¿Y por qué el zinc es un elemento importante? Si bien es un micronutriente y se usa en cantidad, o sea, la planta lo requiere en cantidades muy bajas comparada a un nitrógeno, por ejemplo, es fundamental porque participa de la síntesis del triptofano y de las auxinas, esta hormona que estábamos viendo que es necesaria para que la planta inicie la germinación y el establecimiento. Entonces,
va a favorecer también el crecimiento de raíces y necesitamos que esté en una cantidad suficiente para que todo este motor se empiece a mover. Por eso, nuestra recomendación es, Stoller Zinc en una dosis de 1 litro por hectolitro y también en el tratamiento de semilla. ¿Y cómo es el tratamiento de semilla? Básicamente la recomendación esta que estamos dando es para el tratamiento de inmersión. Acá vemos unas imágenes en las cuales se prepara la solución y se van haciendo una inmersión de las semillas para prepararlas para la plantación. Esto es principalmente el trabajo que se hace. En esta solución también se suelen agregar insecticidas, fungicidas y otros tipos de tratamientos terapéuticos que se hacen en el momento de preparación de la semilla. Bueno, y estas son unas fotos que muestran 10 días después de la plantación de los dientes, cómo es el aspecto de las raíces, que se ve una expresión muy grande. Vemos la calidad de las raíces, son gruesas, son grandes, la cabellera para hacer 10 días después muy buena, una buena cabellera, un buen desarrollo. Y esto en el campo, bueno, acá lo vemos en otra foto comparada con esta herramienta, y este buen desarrollo, lo primero que va a emerger y lo más importante que necesitamos en esta etapa es que las raíces crezcan fuertes, que crezcan, empiecen a explorar, para que el cultivo tenga un buen anclaje y arranque de la mejor manera posible. Entonces, este resultado del tratamiento de semilla es muy importante para poder asegurar un buen cultivo posterior. Entonces, sabemos que el crecimiento de bulbo, el rendimiento, va a depender del área foliar que la planta desarrolle durante la etapa vegetativa. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en este buen inicio, en estas buenas primeras etapas? Porque todo lo que va a alimentar al bulbo en el periodo de llenado, más adelante, una vez que se inicia la bulbificación, va a ser a través de toda esa masa vegetativa que necesitamos. Entonces, sí o sí necesitamos un área foliar muy buena, de muy buena calidad, fisiológicamente activa, para que después, cuando se inicie el proceso de llenado de bulbo, la planta tenga fotoasimilados necesarios para poder traslocar hacia el bulbo. Es decir, necesitamos buena masa vegetativa para que ese bulbo se llene. Entonces, todos los factores que van a contribuir al desarrollo del follaje van a ser determinantes en la producción final. Entonces, dentro de este desarrollo de follaje, esta planta con buena estructura vegetativa que necesitamos para que se pueda llenar ese bulbo, vamos a necesitar también que el estado nutricional e hídrico de esas plantas sea buena, que el estado sanitario de las plantas sea lo óptimo posible, y también un control de las malezas. Estas son tareas que usualmente se hacen en un cultivo de ajo, porque sabemos que todo lo que afecta el crecimiento vegetativo indefectiblemente va a redundar en un crecimiento menor del ajo, que va a ser un menor rendimiento. Entonces, ya pasando a la etapa de crecimiento vegetativo, tenemos el tratamiento de semilla, que lo hicimos, tenemos unas buenas raíces de arranque, el cultivo está arrancando, ¿y qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? Entonces, esto que decíamos del área foliar de buena calidad y que esté activa, es realmente así. Acá tenemos unos gráficos que muestran algunos estudios hechos sobre el tema, en el que vemos que el área foliar tiene una relación directa con el peso seco del bulbo, es decir, con el rendimiento final. Y es lo que está explicando un poco. Mientras mayor sea esa área foliar, mayor va a ser el rendimiento final del cultivo. Entonces tenemos que lograr una buena masa vegetativa y de muy buena calidad. Y acá lo mismo, este es otro trabajo que está mostrando también. Esta curva más aplanada es el número de hojas y este es el número de bulbillos. Entonces, lo primero que va a crecer es el número de hojas, o el área foliar, o la masa vegetativa, y va a llegar a un punto en que no va a crecer más, porque una vez que empieza a desarrollarse el bulbo, no crece con el mismo ritmo que venía creciendo,
y el destino principal va a ser el bulbo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que lograr una masa vegetativa muy buena para que en el momento de llenado de bulbo sea el bulbo el principal destino de todos esos fotoasimilados. Y hablando de todo lo que decíamos de la masa foliar y que sea de buena estructura y que tenga los nutrientes necesarios, tenemos estos gráficos que lo que nos están mostrando es eso. Este gráfico muestra nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio. Este muestra micronutrientes, hierro, manganeso, zinc, boro y cobre. Lo que vemos es esto, llega un punto, un momento en el ciclo de cultivo, que es lo que refleja acá el eje X en ambos gráficos, en que la necesidad de absorción total del ajo es muy alta y crece muchísimo. Bueno, la curva más alta es la de nitrógeno y la otra es de potasio, porque el ajo de por sí es un cultivo que necesita mucho de nitrógeno y de potasio, y bueno, y responde mucho a la fertilización nitrogenada, eso lo conocemos, es una especie que realmente responde a se ve muy, muy claro esto. Pero bueno, vemos acá también que responde mucho a los micronutrientes y en general todos los elementos son necesarios una vez que se empieza a llenar el cultivo, que se empieza a llenar el bulbo, y por eso necesitamos que toda la masa vegetativa que veníamos hablando, que necesita ser alta, que necesitamos que tenga una buena masa con buena calidad, tiene que tener todos estos nutrientes para que cuando llegue el momento de llenado de bulbo, tengan nutrientes para poder migrar hacia el bulbo, todo lo que la planta necesita. Esto es lo que nos muestran los gráficos, es la necesidad que va a tener la planta en el momento de bulbificación. Y por eso en el momento previo lo tenemos que brindar todos los nutrientes que necesita. Bueno, acá una mención, muchas veces en el campo se usa el ajo que se dice ajo inducido, frío inducido, que es un ajo en el cual se sometió a un shock de frío como para que tenga horas de frío a cuenta, digamos, del resto del cultivo. ¿Qué es lo que produce esto? Produce una bulbificación más temprana, y esa bulbificación más temprana también asegura una salida comercial más temprana, digamos, una cosecha más temprana. En este tipo de manejo tenemos que tener en cuenta que el manejo de fertilización tiene que ser específico para ese tipo de ajo, para ese tipo de semilla. ¿Por qué? Porque si seguimos fertilizando una vez que inicia la bulbificación, podemos tener problemas asociados a algún crecimiento vegetativo tardío que después puede producir un rebrote. El rebrote de por sí está asociado, puede asociado a varios factores, entre ellos inclusive a la baja densidad de plantación, pero sabemos que una fertilización tardía, sobre todo nitrogenada, es lo que va a hacer que haya mayor proporción de rebrote en las plantas. Entonces, en estos ajos siempre hay que tener en cuenta que el momento de bulbificación sería un momento a tener muy presente, y la mayor cantidad de las unidades de nitrógeno que vamos a proporcionar al ajo tienen que ser aplicadas previo a este momento, para no entrar en una competencia por fotoasimilado de los destinos. Bueno, y una buena herramienta para brindar a la planta la nutrición que necesita durante las primeras etapas del cultivo es Mastermix Plus, que es una mezcla de macro y micronutrientes que se usa en una dosis de 5 litros por hectárea en 2 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo. Estas aplicaciones en Mastermix Plus generalmente se hacen acompañadas de Stimulate, el Stimulate foliar, en 2 intervenciones durante el crecimiento vegetativo, durante estas primeras etapas. ¿Qué otro factor afecta al cultivo del ajo en estos primeros momentos? Lo que hablábamos más temprano. Uno de los puntos también muy importantes que hay que tener en cuenta es no solo la competencia intraespecífica, que fue la primera que nombramos por la densidad de plantación, sino la interespecífica, que está dada principalmente por las malezas. Entonces,
En el campo lo que se hacen son, es muy común el tratamiento usando una mezcla de 3 herbicidas, que se usan de manera preemergente, es decir, antes del establecimiento del cultivo se aplica y y lo que ocurre con esta mezcla es que se forma una capa sobre la superficie del suelo y entonces el banco de semillas de malezas que está en el suelo, cuando emerge, se choca con esta capa de herbicida y al entrar en contacto le genera toxicidad y la maleza muere. Lo que ocurre con el ajo es que cuando entra en contacto también con esta capa de herbicida, con esta capa de toxicidad, también le genera se ve afectado el cultivo por esta capa de herbicida que tiene el suelo. Y si bien lo supera, porque todos estos herbicidas que estamos hablando son selectivos para ajo, es muy común esto que vemos que el ajo un poco fue afectado por esa toxicidad. Y lo que sabemos es que más adelante se recupera y se ve eso muy común, pero este estrés que le provocó ese contacto ya se produjo y eso va a afectar el rendimiento. Y más adelante durante el cultivo también se realizan ciertas aplicaciones de esta mezcla de tres herbicidas, y bueno, y sabemos que realmente afecta la calidad de la fotosíntesis, afecta a la planta porque se ve en el campo como bueno, se ve afectada por el uso de los herbicidas. De nuevo, si bien después se recupera y uno sabe que se recupera, ese tiempo que pasó la planta estresada tratando de recuperarse a esta toxicidad, después se va a cobrar en rendimiento final. Entonces, para ayudar a la planta a superar este estrés por el herbicida, que sí o sí hay que aplicarlo porque necesitamos controlar las malezas, tenemos una propuesta que es Bioforge, que es un producto que justamente se usa en situaciones de estrés. La dosis que recomendamos es medio litro por hectárea. Al inicio del crecimiento vegetativo, para paliar todas estas situaciones de principalmente aplicación de herbicida de inicio de cultivo, y después también 40 y 20 días antes de la cosecha, para también ayudar un poco a que el ciclo de cultivo se extienda, justamente buscando esto que decíamos, ¿no? Que la masa vegetativa se mantenga activa, para que pueda ir traslocando fotoasimilados al bulbo, y eso va a producir mejor rendimiento. Bueno, y acá poco es nombrar otras causas de estrés, porque no solamente es el herbicida, esto que mostramos específico para el ajo, sino que ya por ser un cultivo bajo riego, el ajo es un cultivo que requiere mucho de una muy buena capacidad hídrica, pero sobre todo en los cultivos que son con riego superficial, atraviesa el riego superficial, lo que hace de por sí es estresante, porque lo que produce es periodos de inundación o de mucha agua y periodos de sequía hasta el próximo riego. Entonces, este manejo de riego superficial, inundación, sequía, produce un estrés en la planta y la ve afectada. Ni hablar por el frío invernal, que si bien lo supera porque es una planta de invierno, no deja de no afectarla, y plagas, insectos, trips, es muy común en el ajo, que pueden estar afectando el cultivo. Todos estos factores y muchos otros van produciendo un estrés en la planta, y por eso nuestra recomendación de Bioforge, que es justamente para ayudar a la planta a superar ese estrés. Y acá son los resultados de unos ensayos en los que mostramos acá a la izquierda el testigo, a la derecha el tratado, y bueno, y acá esta diferencia de rendimiento a favor del tratado, que fue tratado con Bioforge, y a la vez esta diferencia de rendimiento en el diámetro de bulbo, lo que muestra es justamente eso, lo que decíamos, luego se recupera la planta y posiblemente sí, pero ya ese periodo que tuvo que atravesar para hasta recomponerse del estrés que atravesó, siempre va a producir una disminución del rendimiento. Entonces acá vemos la aplicación de Bioforge
cuánto está ayudando al cultivo a recuperarse rápidamente de la situación de estrés, por lo cual produce este aumento del rendimiento y este aumento del diámetro de bulbo entre algunas de los parámetros que se midieron. Acá una foto en la que vemos el testigo y este tratado con Bioforge, bueno, en el calibre se ve el diámetro de bulbo, que es un poco esto que refleja acá el cuadro. Y otra parte fundamental de esta planta que necesitamos que se mantenga equilibrada son las raíces. Entonces, para el crecimiento de raíces, nuestra recomendación es Rootfeed, que es un fertilizante líquido para uso en drench y fertirriego formado por nitrógeno amínico, calcio, magnesio y cofactores de crecimiento. La dosis que se recomienda son 15 litros por hectárea y en varias aplicaciones, en 3 hojas, 6 hojas, salida del invierno e inicio de bulbificación. Perdón. La recomendación acá son varias aplicaciones porque lo que queremos es mantener esa cabellera radicular activa del ajo, que se mantenga en forma que tenga mayor capacidad de exploración durante esta primera fase en la cual necesitamos producir masa vegetativa, porque de nuevo, esa masa vegetativa va a ser la que va a alimentar al bulbo en crecimiento. El ajo se caracteriza de por sí en tener un crecimiento en cabellera limitado y que no explora mucho en profundidad de suelo. Entonces, todo lo que hagamos para favorecer este crecimiento radicular va a favorecer a que pueda explorar más suelo y que se mantenga este equilibrio con respecto a la parte vegetativa de forma balanceada. Y yo cuando describí a Rootfeed hablé de nitrógeno amínico. El nitrógeno amínico es el que va a formar parte de la ruta para la síntesis de aminoácidos, vitaminas, enzimas, proteínas, todo lo que la planta necesita para mantenerse con una buena calidad de hoja fotosintéticamente activa. ¿Y por qué esta diferencia y por qué lo resaltamos a esto del nitrógeno amínico? En el mercado pueden encontrar nitrógeno de muchas formas, como nitrato, como amonio, que son formas muy comunes de encontrar en diferentes productos que se ofrecen. Y esta es la diferencia con el nitrógeno amínico. Acá está el nitrato, acá en este extremo, acá está el amonio, y todos estos pasos que tienen que hacer para poder incorporarse al metabolismo de la planta, lo hacen a expensas de un gasto de energía muy grande que hace la planta. Entonces, si yo aplico nitrato, este nitrato tiene que pasar a este estado, y recién incorporarse dentro del metabolismo. El amonio lo mismo. Entonces, la diferencia con el nitrógeno amínico, que es este que está acá, y se lo estoy señalando, es que directamente la planta lo recibe de la forma en que lo necesita, y entonces todo este gasto de energía que hace la planta para metabolizar e incorporar y asimilar las otras formas de nitrógeno, con el nitrógeno amínico no lo hace. Entonces, todo lo que ahorremos a la planta de energía en este tipo de cosas, va a ser energía que va a poner en desarrollar masa vegetativa, raíces y posteriormente bulbificar. Y con respecto al crecimiento radicular, entonces, lo importante acá es saber que toda la parte, la parte aérea y la parte radicular tiene que estar en un balance para que no se sobreexprese ninguna de las dos partes. La parte de los crecimientos nuevos van a estar sintetizando auxinas, y esas auxinas tienen un gradiente descendiente. Y las raíces sintetizan citoquinina, que es otra hormona de crecimiento, y va a tener un gradiente ascendente. Entonces, lo que buscamos con Rootfeed, lo que buscamos en realidad con una planta balanceada, es que este balance entre crecimiento vegetativo y crecimiento radicular se encuentre en una proporción adecuada. Y logramos un crecimiento equilibrado. Entonces, las auxinas van a ir, en los puntos de crecimiento van a ir descendiendo, y las citoquinas producidas en las raíces van a ir ascendiendo. Entonces necesitamos que este juego entre auxinas y citoquinas se encuentre de nuevo balanceado
¿Para qué? Para que yo tenga un buen crecimiento de raíces y también un buen crecimiento vegetativo en una planta que esté equilibrada. Y justamente esto es lo que buscamos con la aplicación de Rootfit. Bueno, hay acá unas fotos de unos ensayos en los cuales hicimos esta aplicación de Rootfit a lo largo del ciclo de cultivo, así como le explicaba, porque ¿qué queremos? Que este equilibrio que recién estábamos viendo se mantenga todo a lo largo de las primeras etapas para poder formar esta masa vegetativa nutrida y saludable que necesitamos para llenar el bulbo. Entonces, acá vemos que en verde está el testigo, en azul el tratado con Rootfit, y produjo finalmente en el cultivo un aumento en el diámetro del bulbo, un aumento en el diámetro del cuello y un aumento en el peso del bulbo. Y acá vemos una foto que refleja eso, ¿no? Este es un bulbo elegido al azar del control, este es otro bulbo del tratado, y vemos la diferencia de la estructura, el diámetro. Acá tengo otras fotos más. A ver. Bueno, en este caso es una planta más chiquitita, un control en el cual nos hizo la aplicación de Rootfit, y este es el tratado con Rootfit. Se ve muy claramente la diferencia en cuanto a la cabellera y la estructura de la planta, cómo se va formando en unos estadios tempranos. Y esto un poco más avanzado, de nuevo, vemos, de este lado está el testigo, que estamos acá, en este caso a la derecha, y en este caso son dos plantas de la parte tratada, en el cual se ve claramente esta diferencia que se notaba en el inicio del cultivo, después se va a notar más adelante también en una gran cabellera con buena exploración radicular, que lo que va a permitir es justamente que la planta se tenga anclaje y tenga puntos de absorción para poder alimentar la parte vegetativa. Entonces, resumiendo esta primera etapa de esta capacitación y esta charla que quisimos armar, entonces tenemos tenemos una semilla en buena calidad, que hacemos un tratamiento de semilla con Stoller Zinc y con Stimulate, previo a la plantación, para que tenga todas las hormonas necesarias para que pueda iniciar bien ese proceso de germinación. Nombramos a Bioforge para que pueda superar toda esta parte de estrés inicial, que significa, bueno, todo el manejo de herbicidas que se hacen normalmente, y de estrés inicial por la germinación en sí. Nombramos Rootfit, que es todo el tratamiento de raíz que necesitamos para que se afiance en el suelo y tenga muy buena exploración radicular. Y después son los tratamientos foliares de Stimula y Mastermint Plus para brindarle a la planta un crecimiento muy bueno en esta primera etapa de cultivo, con toda la nutrición que necesita para después poder traslocar al bulbo. Esto fue un poco lo que vimos en el día de hoy, en esta primera etapa. Nuestra idea es realizar un segundo módulo de esto, contando cómo esta planta bien anclada, bien nutrida, y que ha superado todos estos eventos de estrés, va a llenar después ese bulbo en el resto del ciclo, y bueno, y en este momento le vamos a aplicar otros productos que son específicos para el llenado de bulbo y que van directamente a repercutir en el rendimiento final. Así que bueno, esto va a quedar para la próxima edición. Por el momento vamos a quedar en esta parte, que es lo que, bueno, estamos transitando ahora en esta época, ¿no? Todo lo que es plantación y primeros estadios del cultivo. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle al equipo de la regional, que siempre está dando soporte, y a todo el equipo de Stoller, que siempre está para que todas estas cosas salgan lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Excelente tu presentación, muy clara en los conceptos y muy didáctica. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a todos los participantes por su tiempo y repetir de nuevo que todas las consultas las estaremos canalizando a través de los ATC de cada zona para después estar en contacto con cada uno de ustedes de manera telefónica, vía fotos, etc.
Agradecer a los participantes comentarles que gracias a su participación le estará llegando esta presentación a sus correos electrónicos, presentación, la capacitación grabada y las recomendaciones de uso de todos los productos de Stoller que hemos mencionado. Han sido muy amables por participar, les agradecemos muchísimo y hasta la próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias.